tardes, amigos, sean todos bienvenidos a Entre Nosotros y nuevamente estamos en formato de mesa redonda. Y es que el 12 de octubre de 1977 el comandante en jefe junto al líder mozambicano Moisés Zamora Machel dejaba inaugurada la primera escuela para la educación internacionalista en la Isla de la Juventud. Era aquello el inicio de un sueño que se convirtió en realidad y era el esfuerzo de Cuba por ayudar a aquellas naciones que salían del subdesarrollo, que salían del proceso de colonización. Estas actividades que se han estado celebrando en la Isla de la Juventud para celebrar 45 años de ese acontecimiento y que concluyeron en el día de ayer, pues nos ha traído a la Isla de la Juventud la inmensa alegría de recibir a lo que nosotros consideramos nuestros hijos y ellos consideran su segunda patria, a los ex becarios extranjeros. Y hoy tenemos el inmenso placer de recibir en nuestro programa a 4 de esos ex becarios que estuvieron durante muchísimos años compartiendo junto a nosotros y que han regresado a esta, como dicen ellos, que es su segunda casa. Nos acompaña en primer lugar Hilda Jacinto, ex becaria de Mozambique. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer que esté con nosotros acá. Gracias. También junto a nosotros Samson Yetae, es becario de Etiopía. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Junto a nosotros también Edmundo Flores, ex becario de la República de Nicaragua. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Gerardo Núñez, ex becario de la República de Mozambique. Buenas tardes para usted. Óigame, pero si decimos Gerardo Núñez, los pineros no se van a acordar de él. Si decimos Sabroso, sí. Ahí sí. De esa historia vamos a conversar más adelante. Está bien, en Santa Clara también conocen así, el Sabroso. De eso vamos a conocer más adelante. Está bien. Esta les prometo que será una mesa inolvidable porque vamos a escuchar hermosos testimonios de estos que han decidido compartirlos junto a nosotros en este programa especial. Nos vamos a una pequeña pausa, usted no se vaya, que en segundos nosotros estamos de vuelta. ...45 años de la educación internacionalista en la Isla de la Juventud, un sueño de Fidel convertido en realidad, una hermosa página que tuvo como protagonista en primer lugar al pueblo de la Isla de la Juventud, a los profesores y como protagonistas principales a los ex becarios. Por eso están muchos compartiendo junto a nosotros nuevamente y quiero comenzar por supuesto con la dama, con Hilda Jacinto, estudiante ex becaria de la República de Mozambique. ¿Cuántos años estuviste en la Isla de la Juventud, Hilda? Yo estuve en la Isla de la Juventud hace como 5 años, estudiando allá en la SBEC 34, como se llama la SBEC Escuela Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane. Eso mismo. Entonces, estuve allá, estudié y después pasé para Camagüey para hacer la formación técnica de farmacia. Hizo farmacia allá hasta el año de 91, en julio, volví a Mozambique. Y después de volver a Mozambique, fui a trabajar y estoy trabajando hasta hoy en el estado. Y estoy allá trabajando en el hospital como una técnica de farmacia. Y estoy desempeñando con mucho cariño. Y los demás siempre me preguntan, oye, ¿cómo tú fuiste? Oye, yo fui como yo quiera. Y como se fue el tiempo de 83, había lo que se llamaba coger los mejores alumnos de la escuela, una selección para venir acá. Esas eran las condiciones para venir. Entonces yo fui una de ellas y me cogieron, vino para acá. Y entonces cuando volví, oye, los demás me miran como si fuera la mamá. Entonces, no, yo todos somos iguales, no hay ya tenía adentro eso de Cuba, de la igualdad y de la solidaridad. Sí. Oye, y los años que estuviste en Cuba, debe haber sido primero fuerte ese encuentro de que aunque como decía Martí, patria es humanidad, de todas formas las culturas son diferentes en Mozambique y en Cuba. Ese inicio, llegar a una isla
pequeña, con una cultura distinta, los profesores? ¿Cómo fue esa etapa? Oye, cuando llegamos aquí, en el primer mes, oye, me sentí como si estuviera fuera del mundo, porque cuando tú estás fuera de tus padres, Claro. entonces cuando llega y cogimos, yo era una llorona, como siempre. Entonces, yo tuve una amiga y la enfermera siempre me llamaba, niña, no llora, esto es así mismo. Tú estás aquí, estamos aquí nosotros somos tus padres, tus madres. Se siente como si estuviera en casa. Entonces, bueno, me puso y me quedé bien. Me sentí mucho bien en la isla, Sí. en la escuela donde yo estaba. Un elemento que es común en todos es ese, de que en la isla sus profesores fueron sus padres, sus tutores, fueron más que los profesores, fueron Sí, sus sí, padres, fueron sus más madres. que los profesores, sí, fueron más que los profesores. De verdad, fueron mismos. Y yo no tenía ya, después de pasar este tiempo que era muy llorona, sí, me quedé en la casa, ya estaba, me olvidé mi familia en Mozambique, Ajá. me quedé ya aquí. Y has regresado más de 30 años después para compartir nuevamente con tus profesores. Te vi muy emocionada en el encuentro en la fe al ver a algunos de tus profesores de entonces. Sí, me quedé muy emocionada porque cogí mi primer profesor que me enseñó matemática. Y entonces, oye, el profesor este me echaba siempre, oye, niña, póngate firme. Entonces me puso firme y después me ultrapasé porque, oye, siempre no me gustaba. Yo cuando un profesor no me gusta, la disciplina siempre va abajo. Pero después que me gustó del profesor, me quedé bien. Y tengo entendido que hay una de tu hija que ha seguido tu ejemplo, de ese ejemplo de solidaridad, ese ejemplo de que viviste en Cuba y además tiene un nombre que tiene mucho que ver con tu estancia en Cuba. Sí, mi hija, ella ahora no está allá, pero tiene el nombre sí de Odalis. Odalis, un nombre muy común en Cuba. El nombre del Cuba. Tuve una amiga en Camagüey que se llamaba Odalis, muy grande amiga, que siempre me invitaba para su casa y que estaba muy cerca de mi escuela. Entonces, hoy los fines de semana venía a pelear con las tías. Oye, voy a llevar la Hilda para mi casa para conversar y me llevaba y quedaba allá como 2 horas o 3 horas conversando con ella. Y me llevó mucho. Ella me tenía como si fuera mi hermana, no como mi madre, mas como mi hermana ella. Entonces, yo le atribuí el nombre por honra a ella porque me llevó mucho ella. Qué bien. Sí. Es un pedacito de Cuba entonces que está en Mozambique. Sí, sí, sí. Y un Tiene pedazo bien grande de Cuba en tu corazón. Pero la Odali que está en Camagüey, ella hizo la enfermería. Es una enfermera, pero mi hija no es enfermera, es una abogada. Y ahora se cambió, está haciendo el Ministerio Público, no sé cómo se llama aquí. Entonces, ella está haciendo eso para mañana ser una del Ministerio Público. Ah, qué bien. Del tribunal, eso para eso mismo. Qué bien. Con Hilda regresaremos. Yo quiero conversar ahora con quien tengo a mi izquierda, a Samson Yetae, que tiene una historia también singular, porque Samson estuvo acá cuando el 40 aniversario de la educación internacionalista, hace 5 años, y hoy regresa a la isla. Es uno de los estudiantes que vinieron en los primeros grupos de becarios etíopes, que fue una de las primeras nacionalidades que llegaron a la isla de la juventud. ¿Cuántos años estuviste en la isla? Bueno, en la isla llegué en 1979, el 3 de diciembre, una fecha muy especial para Cuba, de Carlos J. Filay. Ese día éramos muy pequeños. Yo llegué a Cuba apenas no cumplía ni los 10 años. Entré en la escuela Batalla de Core, la SPEC número 12, y éramos 600 casi niños, desde primaria, secundaria y pre, y después fui a Santiago a hacer mis estudios de ingeniería mecánica especializado en termoenergética.
Ah, te graduaste como ingeniero mecánico, Mecánico. pero estuviste, si llegaste con 10 años, estuviste bastante tiempo en la isla de la Juventud. En la isla estuve 10 años. 10 más o años en menos, la isla. En la isla. Primero fue la primaria, estuve en la SPEC número 12, después en noveno grado hicimos el SPEC número 4, que nos habían trasladado. Al final fuimos a la SPEC número 21, que lleva el nombre de nuestro presidente, que es Mengistu Haile Mariam. Y ahí terminé las últimas 3, hasta 12 grados. Y después trasladarme para la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Que recientemente cumplió 75 años esa universidad, está casi de cumpleaños, esa gran Universidad del Oriente de Cuba. Óyeme, Samson, tú regresaste hace 5 años para las celebraciones por el 40 aniversario de la educación internacionalista y no habías regresado a Cuba nunca más después de que te habías ido. Nunca más, porque siempre añoraba regresar, porque yo siempre me acuerdo a mi profesor Luis Brosal, que era un profesor muy insistente, ¿no?, en los estudios, y siempre decía: mira, Samson, la carrera termoenergética es la carrera del año 2000, nos decía, y siempre insistía en de que quería, y de paso quería decirle que Brosal fue uno de los, posiblemente sin precedente, uno de los que ha inventado lo que es el freón 12 que no perjudica la capa de ozono, y fue condecorado por Fidel y por la Universidad de Santiago de Cuba. Mi profesor era muy especial, porque el día que yo me gradué, yo me acuerdo muy bien: Samson, no te deseo que tengas buena suerte, sino que trates de vencer cualquier dificultad que pueda presentarle la vida. Y fue así. Los primeros años en Etiopía han sido muy difíciles para enfrentar y lograr entrar otra vez en una cultura diferente. Después de 17 años, y llegas, querías tener esa ilusión, ¿no?, de ejercer como lo que has estudiado, ¿no? Y además esa sinceridad, esa nobleza, ¿no?, que te ha transmitido Cuba a lo largo de muchos años aquí. Por eso siempre yo digo, el legado más preciado de Fidel es su pensamiento humanista, y ese amor que tú sientes con él, quieres transmitirlo, pero a velocidad, pero hay que darlo paso a paso para llegar donde debe llegar. Claro. Entonces esas frases de Brosal siempre me ha cautivado muchísimo. Yo gracias a él. He estado por mi trabajo 2 veces en Etiopía y he podido apreciar el inmenso cariño que se le tiene en ese país a Cuba. Todos los etiocubanos, que es como se hacen llamar los graduados en Cuba, que están bien organizados por provincia y demás, y tienen un inmenso cariño hacia nuestro país. Mucho. Y cuando decíamos que somos etiocubanos, la gente un poco se confunde porque son etiocubanos, pero después tenemos que explicar, porque parte de nuestra vida ha sido en Cuba, y somos hijos adoptivos de Cuba, hijos adoptivos de Fidel, de Raúl y de Villavicencio. Pero al leer ese libro, te he visto con el libro del amigo Villavicencio. Villavicencio, sientes un dolor, un sacrificio que ha hecho por la humanidad, ¿no? Y ese reto a la soledad y ese sacrificio te hace sentirse cubano. Entonces siempre decíamos que somos etiocubanos, orgullosamente, y ya, ese nombre ya es una identidad casi marcada en toda esfera del mundo. Estuve la primera vez que estuve en Etiopía conversando con uno de los ex becarios, que es ortopédico, y él me decía que cuando se encuentran los graduados en Cuba, que se saludan, se abrazan, bailan, y no es lo común en la cultura de ese país, y que las personas le dicen: ¿y ustedes por qué? ¿De dónde son? ¿Dónde aprendieron esa manera de quererse tanto? Y ellos le dicen: bueno, nosotros lo aprendimos en Cuba. En Cuba. Entonces ya, ese aprendizaje de Cuba, por ejemplo, hace poco, antes de venir para acá, estuvimos reunidos, tenemos asociaciones en diferentes partes, como lo tenían en Etiopía, lo tenemos en Estados Unidos y nosotros en Europa. Y la asociación nuestra, así precisamente se llama, Etiocubanos, Asociación Etiocubanos en Europa. Este año, en julio, estuvimos en Madrid, después de tantos años, otra vez a reunir y compartir esa emoción. Entonces ya somos grandes y la gente
ya se van a ir identificando poco a poco y la emoción fue muy, muy fuerte. He visto las imágenes que ustedes han publicado de ese encuentro en Madrid, en España. Qué bien. Bueno, con Samson también regresaremos más adelante. Yo propongo hacer una pequeña pausa en nuestra conversación y cuando regresemos vamos a cambiar de continente y vamos a estar conversando de la nación latinoamericana más representada en la educación internacionalista, Nicaragua. Vamos a una pequeña pausa. Usted no se vaya, en segundos regresamos. Bueno, decía que la nación latinoamericana más representada en la educación internacionalista fue Nicaragua, prácticamente triunfando la revolución sandinista en julio de 1979. Ya llegaron los primeros becarios de ese país a la Isla de la Juventud. Y quiero conversar ahora con Edmundo Flores, que fue uno de esos becarios que llegaron a la Isla de la Juventud hace unos cuantos años, más de 30 años ya, y hoy ha regresado a esta que también es su casa. ¿Qué tiempo estuviste en la isla, Edmundo? Gracias. Primero que estudiaste. Primeramente, gracias por la oportunidad. Bonito programa ¿no? La iniciativa que están tomando de reunir aquí a estos becarios. Sí, en nuestra parte, Nicaragua se beneficia, propiamente nosotros, de esta posibilidad y esta oportunidad que Cuba le brinda como apoyo a los nicaragüenses y al mundo. Vinieron al triunfo, como usted decía, de la revolución, en 1979, que triunfa la Revolución Popular Sandinista. Entonces, nuestro presidente, Daniel Ortega Saavedra, junto con la posibilidad abierta de Cuba, vienen los primeros becados acá. Pero fíjate que no solamente propiamente del 79, sino que antes del triunfo ya aquí teníamos estudiantes. Y eso es algo interesante. Sí, y poco conocido además. Así. En lo particular, bueno, tenemos que destacar que fueron miles de nicaragüenses, ¿verdad?, que vinieron acá en diferentes oportunidades, en diferentes disciplinas, que propiamente vinieron a desarrollar el país de acuerdo a esta disciplina y a esta oportunidad. En lo personal, además de esto, por el contexto que estaba pasando Nicaragua en los años 80, como siempre, el factor común aquí, el imperio, metiendo sus fauchas, metiendo sus garras, violando la autodeterminación de los países. Entonces, el imperialismo invade, es decir, desde el punto de vista económico y militarmente, Nicaragua. Nuestros puertos fueron propiamente minados. La frontera sí es bien, no propiamente, pero los países estaban influenciados para que no hubiera ese tráfico, ¿no?, de alimentos, de comercio, siempre condicionando. Entonces teníamos que defendernos. Y Cuba siempre, Cuba ahí. Yo represento propiamente, ¿verdad?, ese grupo de jóvenes que vinimos a temprana edad acá para un proyecto único que se dio aquí, similar a lo que ustedes ya tenían acá en Cuba, que era un proyecto de los Camilitos. Los Camilitos. Nosotros entonces se llamaban los Carlitos. Los Carlitos. ¿Por qué los Carlitos? Pues obviamente llevaba el nombre del padre de nuestra revolución, comandante Carlos Fonseca Amador. Entonces un grupo de jóvenes viene para acá, tenemos la formación militar y nos graduamos en diferentes disciplinas. Por ejemplo, en lo personal, yo me gradúo en mando táctico, tropas generales, jefe de tropa. De los Carlitos paso a la Academia Militar. Y en ese contexto de guerra, llego a Nicaragua a dirigir tropas. Dirijo tropas, empiezo con 30 hombres, un pelotón. Después paso a ser jefe de compañía de 250 hombres armados, ¿verdad?, y posteriormente una agrupación. Y desde ahí comenzamos nosotros también igualmente, ¿no? Todo aquel bagaje de emociones, de conocimiento, de formación y como tal representando también, ¿verdad?, las posiciones de nuestros profesores, de nuestros militares cubanos. Qué interesante esto. Mi seudónimo de guerra, una vez llegando a Nicaragua, me hacen y me dicen el cubano. El cubano. El cubano. Entonces, popularmente,
en los frentes de guerra, en la primera, allá en Nicaragua, eran 3 regiones que eran teatros de operaciones y se le denominaba la primera, la sexta y la quinta región militar. La sexta, obviamente, era la que pegaba con la frontera en Honduras. Honduras, ahí estaban los campamentos contra. Entonces, el cubano, ¿verdad?, allá le ponen ese nombre y como tal representaba a Cuba. Es decir, un nicaragüense, pero con ese ideal de este gran hombre, nuestro comandante Fidel. Y entonces ya, ustedes manejan, pues, mantuvimos siempre la defensa de la revolución, mantuvimos ese aporte que Cuba aquí nos formó, aquí nos dio. Y en la actualidad, el cimiento, ¿verdad? Si usted me preguntara si sigo ya en el ejército, pues no. Desdichada y desgraciadamente, la Revolución Popular Sandinista en el 90 se interrumpe, ¿verdad? Y llega Violeta Barrio al poder. Entonces yo ya no quería servirle a esa nueva jefa de Estado. Así, jefa de Estado. Por lo tanto, sea el proceso obligatorio de movilización y a la misma vez las tropas más afines a la revolución son pasadas a compactarse. Entonces yo me retiro del ejército y ese cimiento, esa sabiduría, ese conocimiento, ¿no?, esa disciplina y ese hábito incluso de lectura, es decir, tengo las bases para comenzar, ¿no?, a profesionalizarme en la vida civil, adaptarme todo ese proceso militar con facilidad. Y de esta manera pues estudiamos una de las universidades más insignes de la Revolución Popular Sandinista en nuestra tierra, Nicaragua, en la UNAM, ya en física y matemática, porque aquí nuestros profesores eran 40, 30 ejercicios diarios de matemática. Y entonces era una base tremenda. Claro. Y posteriormente nos graduamos en administración y ahora psicología. En la actualidad somos psicólogos también, ya, con 2 maestrías y con una de ellas, ¿verdad?, en España, lo que se conoce como la psicología de la emergencia y desastre, que propiamente Nicaragua es un país multiamenaza. Por la parte de la costa atlántica tenemos, ¿verdad?, el azote de los huracanes, que probablemente ahorita acabamos de pasar uno la semana pasada. Julia. Y por la parte del Pacífico hay una extensión, un arco de 300 kilómetros de volcanes. 30 de ellos, 7 de ellos son activos. Y a 10 kilómetros de Managua está uno, que es decir, un volcán potente, clasificado de la familia Pliniano, que probablemente, ¿verdad?, es una amenaza para Managua. Pero además de esto, Managua está sentada ya en 28 fallas sísmicas y 18 de ellas están activas. Tenemos que recordar que en el tiempo Managua sufre 2 terremotos, la del 31 y la del 72, activada por la falla del estadio y la falla del Tipitapa, con consecuencias grandes. De todas formas, esta etapa de preparación en Cuba le ha servido para el futuro, para todo lo que ha podido hacer después en su vida personal. Totalmente, porque la base la adquirimos aquí, al menos yo, la adquirimos en Cuba. Sí. Y creo que en todos los aspectos, tener una base sólida, tener la facilidad para continuar, para desarrollarte. Pero hay algo interesantísimo en esto, que quiero puntualizar acá. No hay especialidad, no hay ninguna materia que no sea verdaderamente esa parte afectiva, ese amor, esa solidaridad que el pueblo cubano nos transmite a nosotros y que ahora, hoy en día transmitimos eso al mundo. No se puede concebir un profesional, por muchos títulos que tenga, si la parte humana, la parte, ¿verdad?, que hemos aprendido a través de ese compañero comandante Fidel, de ser agradecido como el pueblo cubano con su mismo líder. Entonces hoy nosotros nos sentimos agradecidos. Hoy participo, después de 34 años de haber estado acá en Cuba, regreso con mucha emoción. Qué bien. Es generalizada esa emoción que siente el mundo de los muchachos que han... Nosotros le seguimos diciendo muchachos, aunque ya
Como decía en una entrevista, mi siguiente invitado ronda los 60 años. Acá le seguimos diciendo, ¿cuándo llegan los muchachos? Y esto lo decimos de cariño. Voy a conversar ahora con Gerardo Núñez, ex becario de Mozambique. Y yo decía, si digo Gerardo Núñez, las personas no se van a acordar de él, pero si digo Sabroso, sí. Y antes de iniciar, yo quiero que tú le expliques a la teleaudiencia por qué Sabroso. Está bien, muchas gracias, muchas gracias. Mira, el nombre Sabroso surge por una simple razón. Yo en mi país no comía el melón. No comía pelón. Pero en la isla cuando llegué, yo vi mucho comiendo. Empecé también a comer poquito, y no sabía hablar español. Entonces la profesora venía, la profesora Bárbara. Decía, oye, ¿está sabroso? Yo no entendía lo que era sabroso. Y yo iba diciendo, está dulce. Ah, está sabroso. Ah, entonces, mi nombre es Sabroso, entonces. La otra vez hizo lo mismo. Entonces yo, cuando vi a la profesora, sí, estoy aquí yo, ya estoy aquí, Sabroso. El Sabroso. Entonces todos los muchachos empezaron a llamar Sabroso, Sabroso, Sabroso. Y el nombre sí quedó así. Entonces, cuando voy a Villa Clara, en Santa Clara, a estudiar, y cuando me preguntaban las personas, ¿cómo tú te llamas? Yo, Gerardo Sabroso. Gerardo Sabroso. Entonces quedó, oye, qué sabroso. Entonces el nombre quedó y siempre fue así, me llamamos Sabroso, Sabroso, Sabroso. Gerardo casi que ya nadie. Y hoy en Mozambique también te dicen Sabroso. Como los etíopes cubanos. Nosotros nos llamamos allá los cucos. Los cucos. Entonces se llaman los cucos y todo el mundo, oye, Sabroso, ¿cómo tú estás? Cuando pongo Gerardo, no suena bien. Entonces me llamo hasta en las redes sociales, Sabroso, Sabroso, Sabroso. Ese es mi nombre. Bueno, Sabroso, que es como te conoce la persona. ¿Qué tiempo estuviste en la Isla de la Juventud? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te fuiste? Llegué a 23 de marzo de 79. Del 79. Nosotros inauguramos la escuela SBEC 7 y 28 de enero. Fue lo que inauguramos la escuela. La segunda escuela, no, era la tercera. La tercera. La tercera. Yo estuve en la isla 5 años. Hice mi quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno grado. Salí en el 85, enero de 85. ¿No había regresado nunca más? No había. Siempre fui un buen estudiante. Tuvo la ventaja de ser seleccionado para ir a pasar vacaciones en el 83. Entonces, cuando terminé el noveno grado, fui seleccionado para seguir una carrera en Cuba, para hacer la química industrial. Y fui afecto en la provincia de Villa Clara, en Santa Clara mismo, donde estudié en el Instituto Politécnico Pedro María Rodríguez. Y me especialicé en química azucarera. Terminé el año 89. Y volví a mi país en agosto. Es decir, pasa casi 40 y pico años que no vengo más a Cuba. Más de 40 años. Sí, que no vengo a Cuba. Y cuando tuvimos esta invitación de venir a participar a los 45 años, yo dije, no, aunque no tenga plata, tengo que buscar donde quiera que sea, porque tengo que volver a mi casa, a mi patria, Cuba. Y lo hice, estoy aquí. Y como decían, la mayoría está aquí para decir gracias. Voy para ahí. Voy para ahí. Volví con una sola razón. Para decir al pueblo cubano que si hay alguien que piense que nosotros somos ingratos, que se olviden. Que no somos. Vinimos para decir muchas gracias, pero muchísimas gracias por todo lo que Cuba hizo por nosotros. Oye, yo no tengo padre, no tengo madre. Morí era un chiquitico. Y la política del gobierno de Mozambique para traer a los estudiantes aquí dijo, tiene que llevar los hijos de operarios y camponeses. Y si no fuera a Cuba, yo no sé qué es lo que sería de mi vida. No sé.
si sería un ladrón, si sería, no sé qué lo que iba a hacer. Por eso cuando estoy sentado un día pensando y conversando con mis hijos, yo digo, cuando me ve con la foto, en mi casa tiene una foto de Zamora y Fidel. Dice, papá, ¿quién son esos? Son mis padres. Ah, papá tuvo dos padres. Yo sí. Hay un padre que me nació y se fue luego sin conocerlo. Entonces vino Zamora Machel. Y Zamora Machel se alió a un otro padre que yo tengo que se llama Fidel, que está en Cuba. Y me llevaron para allá y me hicieron lo que yo soy hoy. Yo les decía, mis hijos, la abuela mía que me cuidó hasta que Frelimo me llevara a venir a Cuba, me decía mi hijo, la única manera de vengarse de la muerte de tu padre y su madre es estudiar. Estudié. No tenía condiciones. Un director de la escuela primaria me llevó y me adoptó como su hermano. Fue lo que me llevó hasta donde estoy hoy. Por lo tanto, la emoción es muy grande. En Mozambique nosotros tenemos un bairro. Sabemos que en Cuba no existe nada que se designe, que se llame Fidel. Ni una calle, ni nada, no hay. Pero en Mozambique hicimos muy esfuerzo nosotros. En Chaychay hay un bairro que se llama Fidel. Fidel Castro Ros. Tenemos eso nosotros en Mozambique. El reconocimiento a este Padre nuestro. El reconocimiento de lo que Él hizo por nosotros. Y aún estamos haciendo, porque ahora hay 2 estudiantes saliendo de este barrio que se llama Fidel Castro, que está estudiando aquí en Cuba. Por lo tanto, para hablar de Cuba tendríamos que tener 3, 4 horas para decir lo que nos viene en la alma. Mi presidente Ñusi dice así, mi corazón cabe todo el pueblo de Mozambique. Y nosotros también decimos, el corazón de los cubanos cabe todo Mozambique. Por lo tanto, volver a Cuba es un renacimiento jamás visto. El director que inauguró la escuela 28 de enero, que se llama Matos, hoy supe que aún está vivo, está aquí. Ahora ya estuvimos con la profesora que fue la segunda directora que sustituyó a Matos. Ahí todos nosotros lloramos. Y la profesora de inglés también que te había abrazado. Sí. Y la profesora de inglés. Oye, es algo fantástico. Es algo fantástico que eso no... Y hay algo a sublinhar. Ahora que estamos aquí, en Mozambique se está celebrando también los 45 años. Qué bien. Hay un coloquio, hay una fiesta muy grande que está realizando en Mozambique. El presidente Chissano está allá, la ministra de Educación. No tengo confirmación porque hasta el presidente se decía que iba a estar en esta fiesta. Como no he podido hablar con ellos, me mandaron la seña para entrar, no he podido entrar. Pero la fiesta con todos los que trabajaron, los que movilizaron los estudiantes para venir a Cuba, está haciendo la fiesta igual a la que nosotros estamos haciendo aquí en Cuba. Hoy, ahora que estoy hablando. Y para nosotros todo es un inmenso privilegio que ustedes hayan decidido hacer esta fiesta con nosotros acá en la Isla de la Juventud, este 45 aniversario de la educación internacionalista. Y yo les propongo ahora a los amigos televidentes hacer otra pequeña pausa en nuestro programa, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero quiero volver a conversar con todos mis invitados acerca de este regreso a su segunda casa, que es Cuba, que es la Isla de la Juventud. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, vamos a conversar nuevamente con Gilda Jacinto. Gilda, luego de más de 30 años, regresar a tu isla de la juventud. Así yo le digo a todos los muchachos.
bienvenidos a su isla de la juventud. Regresar a tu isla de la juventud más de 30 años después. Oye, volverme aquí más de 30 años, para mí es una alegría grande, una fecha de verdad. Y decir que, mira, los otros que están allá en Mozambique ya tienen una envidia, porque nosotros estamos acá y no llevaron a serio que nosotros veníamos para acá. Y dijeron que quisiera que fuera una brincadeira o un juego así que no era verdad. Y ahora que estamos postando la foto en WhatsApp para allá, oye, ya, se quedan ya con envidia. Oye, yo el año que viene voy también. Por eso, los 50 años, vamos a venir muchos mozambicanos por aquí. Qué bien, ojalá ya hoy se hizo volver aquí, tenemos que volver porque nosotros, ahora que nos encontramos en Etiopía, Nicaragua, Angola, Corea. Sí, queremos hacer un grupo de WhatsApp para el intercambio y para ver qué cosas podemos hacer para volver a inaugurar lo que queremos hacer. Una escuela modelo. Una escuela modelo, hotel, y la parte turística, restaurante, esto mismo que tenemos en la cabeza para hacer. Entonces, para mí es una alegría, mijo. Mucha alegría. Mucha alegría. Y para Mucha nosotros alegría. Y para ustedes también. También. Entonces, mira, cuando volvemos para la inauguración, oye, ustedes se van a querer emocionar porque no vamos a venir como somos ahora, porque ya sabemos lo que hay aquí que tenemos que hacer y lo que tenemos que ayudar. Nosotros vamos a ayudar de verdad. No vamos a crear por gusto el WhatsApp y nada más para el intercambio, nada más, no. Vamos a criar y para hacer las cosas buenas para nuestra segunda patria. La segunda patria, la segunda casa que es la isla. Que nos vio a crecer. De verdad que para nosotros también es un enorme orgullo, tú lo sientes en la calle, las personas conversando. Regresaron los muchachos que estaban acá, todavía le siguen diciendo los muchachos que estuvieron estudiando acá. Para nosotros también es un inmenso privilegio y una inmensa alegría que ustedes hayan regresado. Y Samson estuvo hace 5 años atrás y ahora regresó a su isla de la juventud. Este nuevo reencuentro, Samson, con tus profesores, con los amigos y demás. Ha sido muy emocionante. Estos días estuvimos muy cargados de emoción y no se podía controlar, ¿no?, lo que hemos sentido y el afecto, el cariño. Faltan palabras para expresar, pero lo hemos vivido como si fuera ayer y los profesores, algunos incluso si lo hubieran dado otra misión, seguirían dando cualquier misión para ayudar a África. Entonces fue muy grande, muy lindo, muy lindo. La solidaridad, siempre yo he dicho, es uno de los valores más preciados del ser humano. El ser humano para crecer tiene que ser solidario, tiene que ser cooperante. Pero no ese salvajismo que nos tiene acorralados, porque algunas veces ese bloqueo nos tiene mucho. Yo digo nuestro bloqueo porque Cuba representa a la humanidad. Cuba representa la dignidad humana, es intocable, no se negocia con la dignidad, porque un país como Cuba, seguro en el futuro puede ser uno de los países más referentes a lo que es la solidaridad, a lo que es la dignidad, a lo que es la integridad personal, ¿no? Uno hace lo correcto aunque nadie lo está viendo, y Cuba lo ha hecho con creces. Entonces esa emoción ha sido muy especial, lo llevo en el corazón y lo mando un saludo grande a todos los cubanos que han hecho todo lo posible y es así. Hacer el bien, como decía Martí, sin llamar al mundo para que se entere. Exactamente. Pero te he visto bailando mucho en estos días. No se te olvida. Ya, soy el etio cubano. La otra cubanía siempre está en el corazón. Y cuando llegas y bailas muy bien. Cuando estuve en la isla, cuando yo estuve en el 40 aniversario, estuvo bailando conmigo. Esta vez me buscó y también yo le reconocí. Y estuvimos bailando muy a gusto, y era un cariño especial para ellos también, porque nos han recibido con una sonrisa enorme, ¿no? Claro, y un agradecimiento tremendo. Con ese corazón muy abierto, y eso
emociona a uno y es otra forma de vivir la vida, ¿no? Qué bien. Muy sanamente. Qué bien. Edmundo, los nicaragüenses son parte de nuestra familia. Siempre cuando se hace este tipo de actividad preguntan, ¿y vienen nicaragüenses? Porque, bueno, fue la nación latinoamericana más representada en el proyecto de educación internacionalista, también la más cercana a nosotros, mucha interrelación. Regresar más de 30 años después del mundo a esta que fue durante mucho tiempo tu casa. Sí, por acá estuvimos 5 años. Uh-huh. Y aquí en esta isla, por ejemplo, habían 3 escuelas. 3 escuelas nicaragüenses. Estaban ocupadas por nicaragüenses. La B53, la 54, los Carlitos, la 55. La Carlos Fonseca Amador, Amistad Cuba-Nicaragua, y la Carlitos. Así es. Por ejemplo, en la 54, en el caso mío, tenía una hermana y 2 tías. Y hoy por hoy, además venimos a estudiar, pero bueno, no fue mi caso. Muchos nicaragüenses tienen hijos aquí en la isla. Sí. Y eso hace, obviamente, estrechar más todavía esos lazos, que es algo muy, muy, muy interesante. Una cosa que quiero compartir aquí es que, por ejemplo, pensar, ¿verdad?, que la unidad solamente se da en las grandes metrópolis, a como se tiene, ¿verdad?, pensado. Y cuando hablamos de grandes metrópolis, pudiéramos hablar, ¿verdad?, de los propios Estados Unidos, de Inglaterra. Pero como vimos, ¿verdad?, algo muy particular, que aquí, en Cuba, siendo un país pequeño, de 120.000 metros cuadrados de extensión, aquí se unió todas las naciones del mundo. Qué capacidad potencial, ¿verdad?, a través de ese liderazgo, compañero comandante, y de este pueblo cubano hermoso, que aquí venimos a unirnos. Cuando pensamos nosotros conocer, quizás ni sabíamos, pues, que existía, por ejemplo, ya Angola, que existía Etiopía, que existía Mozambique, que existía Sudán, que existía Yemen, aquí, que existían otros países de África. Pues. Sin embargo, todos concurrimos acá en esta bella y hermosa isla, donde el cubano verdaderamente nos ha abrazado y nos ha llevado consecutivamente con ese amor, ¿verdad?, que aquí pues, ya lo han expresado los compañeros. Eso es obviamente indescriptible y no dejamos nunca, nunca de pagarle a este pueblo de Cuba. Agradecerle ahora mismo a este pueblo hermoso de Cuba. Javi, muchísimas gracias en nombre de las muchísimas personas que ven nuestro espacio y que también agradecen el regreso de ustedes a la isla. Bueno, Gerardo, más de 40 años, tú eres el que más tiempo demoraste en regresar a la isla de los que estamos acá. Decías en una entrevista que 44 años, más de 40 años sin venir a la isla, este regreso a tu casa 40 años después. 40 años es casi una vida. Ahora yo puedo decir, ya puedo morir. Regresaste a tu segunda casa. A tu segunda casa y nosotros acá lo agradecemos realmente. Agradecemos que hayas podido venir, agradecemos que hayas podido encontrar a tus profesores de aquel entonces y agradecemos que realmente toda esa solidaridad que nosotros fuimos en su momento capaces de brindarle a ustedes, hoy regrese esa solidaridad y ese amor con la presencia de todos ustedes acá. Nadie se va a morir menos ahora. No, Dice una canción. ya cumplí mi parte de volver a mi patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sabroso, muchísimas gracias. Nosotros también hemos tratado de cumplir nuestra parte y es mostrarle a todo nuestro pueblo en este programa especial
con estas emocionadas palabras de Gerardo al final, todo el amor, todo el cariño que se ha vivido durante estos 3 días de solidaridad, 3 días de fiesta de la amistad en la Isla de la Juventud, celebrando los 45 años de un sueño de Fidel hecho realidad. En nombre de la Isla de la Juventud, agradecerles a todos ustedes por su presencia en la isla, invitarlos para que en el 50 aniversario estemos nuevamente reunidos acá, hagamos una fiesta mayor, que se logre concretar este proyecto de que una de las escuelas, de las más casi 50 escuelas que estuvieron a disposición de los más de 30 países que participaron en el proyecto de educación internacionalista, se logre concretar y que tengamos un museo de la educación internacionalista en la Isla de la Juventud. El mejor lugar de Cuba para que exista ese museo es precisamente la Isla de la Solidaridad. El presidente de Tanzania, Julius Nyerere, en una de sus visitas a la isla, le decía a Fidel, esto es lo más bello bajo el sol. Al ver tantos jóvenes reunidos de distintos países, pero todos con un mismo objetivo, ser útiles a sus naciones. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, gracias a los amigos televidentes que nos han permitido entrar a sus hogares. Y nada, yo soy Noel Otaño y a nombre de todo el equipo que me ha acompañado, la invitación para volvernos a encontrar la próxima semana y juntos conversar de temas de interés. Por supuesto que lo vamos a hacer de la mejor manera. Entre nosotros, gracias y muy buenas tardes.